Vamos a comenzar el capítulo 2 de Josué, donde van a ir a inspeccionar Jericó. Antes de eso, en el capítulo 13 del libro de Números, el libro anterior, nosotros encontramos, y esa historia siempre es importante, yo siempre le he recomendado a usted, invierte en una Biblia donde usted se dé gusto ahí, ¿verdad? En el aspecto que tenga más información, ¿verdad? Una buena Biblia es la Thompson, es una Biblia de estudio, la del Diario Vivir, bueno, hay muchas Biblias muy buenas, la de MacArthur. ¿Y por qué es importante? Porque algunas veces uno lee ciertas cosas y tienen eso referencias para tiempo antiguo, ¿verdad? Y algunas veces hasta manda tiempo futuro, pero siempre es importante que nosotros seamos un poquito más, esa palabra, se me fue la palabra, pero un poquito más acucioso, ¿correcto? ¿Verdad? De buscar, de escarbar un poquito más y no quedarnos, ¿verdad? Con la duda. Yo siempre le he dicho, mire, pase por una de esas librerías que venden usados. Yo he encontrado excelentes libros que me sirven, ¿verdad? Comentarios o libros bien interesantes que uno tiene que estar teniendo, porque la Escritura nos invita como creyentes a que nosotros, dice, presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y nosotros hoy estaba oyendo un señor ahí desvelado, ¿verdad? Hablando tonteras acerca de la reforma, ¿verdad? Es una ignorancia tremenda de un sacerdote, ¿verdad? Ya de muchos años, hablando una serie de tonteras, ¿verdad? Y cuando la gente, por eso es que nosotros, fíjese bien, es más, si usted tiene un amigo que es TJ, ¿verdad? O de los del carterón, que yo les digo, y la sombría, esta gente, ellos les meten tanto, y es un error, ojalá que alguien esté viendo esto, porque ellos solo estudian lo que les da su organización, la Touchtower. Lo demás es del diablo. Entonces, como es del diablo, ellos lo desechan. Yo no les digo eso. El Señor dijo, escudriñanlo todo y retengan lo bueno. Escudriñar, buscar, ser diligentes con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y en el capítulo 13, ya previamente, hace algunos años atrás, ¿verdad? De ese periodo que hemos iniciado en Josué, dice que y Jehová habló a Moisés diciendo, está en el capítulo 13 de Números, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Fíjese bien, no iban a escoger cualquier desvelado ahí, ¿verdad? Sino que era gente que era de cada una de las tribus que estaba preparado. Y Moisés dice que los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vuelve a repetir eso. Y ahí están los nombres, todos los nombres. Dice el 16, y es importante, fíjese, es sumamente importante. Le voy a dar un detalle para que usted, el hermano César ya me trajo un mapita, y el licenciado Tony me trajo un librito, folleto bien interesante, para poder entender la repartición de la tierra prometida a las tribus. Y aquí nosotros encontramos las diferentes tribus. A todas les iban a dar posesión, menos ¿a quién? A la tribu de... ¿Por qué? Porque la heredad era Jehová, era Dios, era el templo. ¿Estamos? Y luego allí entra
ya uno a conocer, porque una tribu se va a dividir y parece que son 13 y esto hay un poquito de confusión, pero si nosotros vamos haciendo un poquito de historia, ¿verdad? Como Dios, en su inmensa bondad, misericordia y gracia, va revelando ciertas cosas. ¿De qué tribu tenía que venir Jesucristo? De la tribu de Judá, ¿verdad? Así es de que suben ellos, dice el versículo 17, a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: suban de aquí al Neguet y subid al monte y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco, numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Neguet y vieron desde Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anat, que eran los que habitaban ahí. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, la cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense que cortaron un sarmiento, un racimo de uvas, dice, le llevaban hasta en un palo, ¿verdad? Imagino que las uvas eran así como si eran cocote, ¿verdad? Y dice, y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra de 40 días, al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ¿qué dicen? Y este es el fruto de ella. Veamos un detalle, a ver si pusimos atención. ¿Qué les dijo Moisés en qué tenían que fijarse? En varios ¿qué? Detalles. Mire, esto es importante. Porque la vida está llena de pequeños y grandes detalles. Nosotros muchas veces, y por eso es que no debemos de caer o de permitirnos caer en estancamiento, en desánimo, sino que nosotros siempre tenemos que estar viendo los detalles de la gente que progresa espiritualmente, que progresa en todos los aspectos. Porque la Escritura nos enseña que el creyente, nosotros vamos a prosperar en todo. Así dijo el Señor, ¿o no? ¿Cuántos le creemos a Dios? Pero ¿qué más le dijo a Josué? Esfuérzate. Aquí no hay para ganes. Aquí no hay para gente que no sea guerrera, espiritualmente hablando. Tenemos que buscar las maneras. Mire, hermano, vienen tiempos más difíciles económicamente hablando. Oye usted, nosotros teníamos un palo de anonas aquí estaba la salida ya a la orilla del tapial. Bueno, ya está, lo regalamos porque el palo era una bendición, ¿verdad? Ya daba sus 200 anonas, ese palo era una cosa tremenda. Hoy, una nona
cuesta $2, $2.50. Y dice la Biblia que en los tiempos de la gran tribulación, una libra de cebada, ¿verdad?, va a costar como $20 o $30, ya traduciendo las cantidades. Pero aquí está lo importante. El definirse nosotros como creyentes, hermano, gente de fe, gente de buen ánimo, gente que tenga denuedo. ¿Estamos, hermano? Gente que vaya un paso adelante, que no le crea al enemigo. El Señor ha dicho que va a estar con nosotros y es cierto, porque bíblicamente tiene que irse cumpliendo todo. Pero Dios dice suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo, que dice su riqueza en gloria. Y eso tiene que ver con conquista diaria, hermano. Muchas veces a todo nos pasa. Nos estancamos, no queremos avanzar, no queremos arriesgar un poquito. Mire, yo estaba revisando unos apuntes. Y yo siempre he sido amante de los relojes. Y recuerdo que hace 20 años yo trabajaba, bueno, desde déjeme ver, 87, yo empecé a trabajar con oro, con cosas así finas, y vendíamos de todo, no solo cosas finas. Y yo conocí un poco el ámbito de los relojes. Y yo bien me acuerdo que todavía en ese tiempo, estaba viendo una revista ahí, había un reloj que a mí una persona me había dicho: si usted me consigue un reloj, yo se lo compro. Yo tenía varios clientes así un poco, ¿verdad?, que tenían su fichita. Y bien me acuerdo que un sobrino me llevó a un lugar ahí en los Estados Unidos, amplísimo, grande, ¿verdad?, donde vendían todo tipo de relojes. Y yo vi ese reloj ahí. Costaba el reloj $6.500 en ese tiempo. Y él me había dicho: yo, mire, usted me trae un reloj, yo le doy fácil $10,000, $12,000. Y no sé qué fue lo que pasó, pero revisando hoy, ¿verdad? Yo iba a un lugar fantástico, me gustaba ir, porque me regalaban las revistas como los catálogos. Y hoy, ese mismo reloj, que yo tuve la oportunidad de comprarlo, cuesta como $30,000. Mire, yo estaba haciendo memoria, decía yo, de las oportunidades. Nuestro pastor general, que ya está con el Señor, hablaba mucho de eso. Nosotros, hermanos, como creyentes, siempre Dios nos va a poner cosas buenas. Por eso dice la Escritura que algo que llega a tu mano, hazlo, aprende. No nos quedemos solamente viendo, ¿verdad? Siempre es cuestión de avanzar. Israel muchas veces en este aspecto cometió errores, porque después que fueron a reconocer la tierra, que Dios les mostró esa oportunidad. Miren lo que dice, comenzaron diciendo: pero el pueblo que habita aquella tierra, ¿qué dijeron? Es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Amaleta habita en el Need, y el Eteo y el Jebuseo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y esto es importante, fíjese, porque la vida cristiana no es fácil. Nada es fácil. Ni nacer ha sido fácil. No, pregúntele a su mamá. Quiere decir que en nuestra vida cristiana, aquí es donde va entrando ya la aplicación espiritual de las cosas que vamos a estar viendo. Es que tenemos que tomar más acción. No solamente cuando se presente una oportunidad X o Y, sino que hay aspectos en nuestra vida que son gigantes.
que nos han apretado, que nos han molestado, que nos han ocasionado. Cada quien veámoslo en nuestro campo. Mire, muchos, yo le estaba diciendo, dale, mira, y fulano, y yo veía fotos y todo esto. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Se dejaron seducir por su falta de determinación? ¿Se apartaron de Dios? ¿Le hicieron caso a los gigantes, a los enemigos y no avanzaron? Por eso cuando la Biblia dice que el que ha conocido a Jesucristo no se va a extraviar, sino que procuremos, dice, no extraviarnos, para recibir, ¿qué dice? Galardón, ¿qué? Completo. Entonces, aquí hay una realidad que por supuesto no era fácil. Y comienza, vamos rapidito a Josué, capítulo 2, ahí lo lee usted después la historia. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo una plática ahí pendiente con un amigo. Él habla mucho de Dios y pone cosas bonitas. Y yo le voy a hacer una pregunta a este amigo. ¿Y quién es Jesús para usted? ¿Quién hizo esa pregunta? Jesús. ¿A quién se la hizo? A los discípulos. ¿Quién es Jesús para ustedes? Allí es una pregunta bien personal que todos, hermanos, tenemos que aprovechar con la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque entre más los tiempos son difíciles, el creyente debe de estar más firme en la roca que es Cristo. Eso así es. Y yo le mentiría, porque si nosotros vamos revisando los tiempos, ¿verdad? Cada vez son más difíciles. Y ahí es donde se establece la verdadera diferencia entre aquellos que estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso yo lo invito, hermano, que usted se mantenga conectado, ¿verdad? Que no permitamos que ningún gigante, o muchas veces ni gigantes, sino que enanos nos muevan, ¿verdad? Cosas pequeñas que son triviales, pues que no tienen mucho valor, ¿verdad? Bueno, ahí comienza. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole, vayan, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y como no faltan los metidos, ¿verdad? Los orellanas, ¿verdad? Sí, algunos no entienden ese término, ¿verdad? Los orejas, ¿verdad? No, perdón si hay alguno de apellido Orellana aquí, no me refiero a usted, ¿verdad? Sino que es un término que se ocupaba, ¿verdad? Hoy también existen ese tipo de gente que le anda poniendo el dedo a los demás. Pero en este caso, el pueblo ese, el rey, las autoridades, ya les había llegado, ¿verdad? Que ahí venían los israelitas, venían de Egipto a tomar posesión de su territorio. Y por eso es que el rey dice que le dieron aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí los hombres de los hijos de Israel. Fíjese bien. ¿Qué dijimos que era ese grupo de avanzada, hermano? Valientes, ¿verdad? Porque los demás se habían quedado cuidando los animales, las mujeres, los niños y los enfermos. Y eso va a ser siempre así. En toda congregación habrá gente que es punta de lanza, habrá gente que es más bendecida que otro, que puede ayudar, que puede bendecir a otro, que va a colaborar, que va a servir, etc. Cada quien definamos qué tipo de gente seremos. Entonces dice el rey de Jericó, envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han, ¿qué dicen? Venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido.
seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella, ¿qué dice? Los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. O sea, las casas en Israel, cuando uno estudia un poquito de historia, ¿verdad?, y de cultura, tenían como una azotea, ¿verdad?, una terraza. Entonces allí acumulaban, guardaban cosas, ¿verdad? Ese se conocía como el terrado, esa parte de ahí. Ella los encaramó a volaba y les debe haber echado ahí un manojo de cosas, como dice, ¿verdad? Y dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, fíjense qué interesante lo que les dijo, sé que Jehová, versículo 9, os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de, ¿qué dice? De vosotros. ¿Quién podía hacer eso? Dios. Solo con el rumor que ya venía. Porque ella dice, sé que Jehová os ha dado. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha dado ya su bendición? Dice Efesios, ¿verdad? Hermanos, es posible que esa bendición requiera de un esfuerzo extra, que algunas veces usted y yo no estamos dispuestos. Démosle con todo. Aquí no hay donde perder en el Señor, hermano. ¿Cuántos lo creemos con todo el corazón? Bueno, denle un buen aplauso al Señor, ¿verdad? Con todo el corazón. Vamos a seguir. Señor, te damos gracias esta noche. Y como siempre, Padre, te pedimos que nos ayudes a ver, Señor, esas cosas que ya tienes preparadas para nosotros, Señor. Perdónanos porque muchas veces somos faltos de fe. Y como tú has dicho, aunque sea con tener un poco suficiente, que nuestra fe fuera tan pequeñita como un granito de mostaza. Porque solo así, dice, con solo ese poquito podríamos decirle, este monte, váyase para el otro lado. Por eso es importante, hermano, que valoremos cada día lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y si esta noche aún hay algún amigo, alguna persona sin Jesús, yo le invito, ahí sentadito, que usted reconozca al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Dios hecho hombre en esta tierra, y que dentro del plan perfecto de Dios, Él lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí usted sentadito. ¿Y cómo demuestra que usted ha creído? Siguiéndolo el resto de su vida. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, como dice la Escritura, somos más que vencedores, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Bendice a mis hermanos. Padre, llévanos con bien en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor, ¿verdad? Que Dios...